Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Escudo solo con Pokémon de tipo fantasma. Este es uno de mis tipos favoritos y en este juego incluyeron a Dragapult, a quien tenía muchas ganas de usar en algún reto, así que aquí os lo voy a traer. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos usar Pokémon de tipo fantasma en combate, no podemos superar el level cap de cada líder antes de empezar el combate, pero sí podemos superarlo durante el combate, no podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura en casa, haciendo fotos al suelo porque tenemos cero entretenimiento cuando el bueno de Paul llega a molestar como siempre. ¿Qué pasa, Paul? Pero bueno, nos arreglamos, salimos de aquí. Esto lo he hecho abajo, por mis guolones. Y tras hablar con este niño, quien creo que me está llamando tonto de forma poco sutil, nos vamos al pueblo de al lado a por el bro de nuestro vecino. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Nos vamos a casa de Paul, nos dan a elegir un inicial, que será este Sobel, al que llamaremos No Fantasma, y tras tremenda barbacoa y un combatillo facilito, nos vamos de aquí. Comprobamos que el Wolo de antes se ha cargado la puerta esta, así que nos toca ir a buscarlo al bosque Oniria. ¡Cuánto humo! Aquí se junta toda la gente de Galar para fumar. Nos encontramos con este perraco, nos rescata Lionel, y ahora que hemos salvado a la oveja, nos vamos de aquí. ¡Ay, qué mono! ¿Qué estará pensando? ¿Y si le robo las botas? Nos ponemos en marcha por fin, hacemos una parada en la tienda para comprarnos ropita y conocemos a otro personaje más, Sonia. O sea, Paul nos explica qué es un centro Pokémon, porque al parecer no hemos salido nunca de casa y no lo sabemos. Su hermano nos enseña a capturar Pokémon, aunque no le ha bajado ni uno de vida, así que el tutorial es un poco regulero. Y tras conocer a esta señora y tener otro combate más con Paul, por fin nos dejan montarnos en el tren para irnos de aquí. Train. Si no le miro es como si no estuviera. Train. Me cago en la... Y así llegamos al área silvestre, donde por fin capturaremos a un verdadero Pokémon fantasma, como este Drifloon al que llamaremos Ido y este Golett al que llamaremos Felizonte. Y sí, estos motes son de Yokai Watch. El otro día encontré este juego y vi que los nombres de los yokai son muy graciosos, así que pensé en usarlos aquí. Pillaremos también a este Duskull de incursión al que llamaremos Cotilleja y ahora sí que sí, entramos en Ciudad Pistón. Actualizamos nuestra tarjeta de presentación, ni tan mal que no. Pillamos unos tapones aquí para no escuchar a Paul cuando nos hable y tras hablar con Lionel de nuevo nos registramos y nos vamos al hotel. ¿Qué? ¿Qué es lo que? Y a la mañana siguiente nos volvemos al gimnasio para ver la presentación de los líderes. Tenemos otro combatillo con Paul, nos colamos en una mina. ¡paso! Y aquí conocemos a otro personaje más, Berto, quien también quiere pelea, aunque con Ido nos cargamos a sus Pokémon psíquicos Easy. Y así llegamos a la ruta 4, donde capturamos a este Punkaboo, al que llamamos Cupistolo. ¡Oveja! ¿Qué? ¿Quieres bolsa? Nos reunimos con Sonia, que nos habla de no sé qué rollo de la región que nos importa entre poco y nada. Me convertí en lo que juré destruir. Y tras entrar al gimnasio y hacer rodar a estos Wolos, por fin nos pegaremos por la primera medalla. Un combate facilito. Con Ido usamos foco energía para aumentar la probabilidad de crítico y derrotamos a su Gossiflor y conseguimos aguantar los turnos de Dynamax de su Eldegoss con protección y atacar con críticos de tornado, aunque nos vemos forzados a cambiar a Cupistolo, con quien finalmente lo debilitamos a Sombreville. Un poco más adelante pillamos a este Nincada y gracias a que tenemos un huequito en el equipo, al evolucionarlo conseguimos a este Shedinja, al que vamos a llamar Abarqueroso. Ayudaremos a este señor para que nos dé la bici, tendremos otro combate más con Paul, quien diga que Mencía es siquiera la mitad de pesada que este, miente. Y ahora sí, llegamos a Pueblo Amura. ¿Aporta o aparta? Nos volvemos al área silvestre para pillar los restos, hablamos con la líder y tras hacer el puzzle de los chorros estos de agua, nos pegamos con ella. Con Ido usamos reserva y foco energía, mientras ella nos pega con hidropulso y con una bola sombra crítica lo debilitamos. Saca a Rokuda, usamos relevo para cambiar a Cupistolo y a base de drenadoras y Sombreville lo debilitamos también. Por último saca a Dreadnought, al que Dynamaxiza. Le echamos las drenadoras, aguantamos los 3 turnos de Dynamax y con mucha paciencia y el daño de Sombreville y las drenadoras lo conseguimos derrotar. Nos iremos a comer con Sonia y Rose, aunque la parte más incómoda de todo esto para mí es que esta mujer me está mirando como si no valiese ni medio céntimo. Señora, que esta ropa me ha costado los dinerillos. Tenemos otro combate más con Berto, al que mandamos a pastar rápido, atravesamos la mina y tras esto nos volvemos a Ciudad Pistón, donde nos tendremos que pegar ahora con otro personaje nuevo, Roxy. Pese a tener un equipo de tipo siniestro, no nos llegó a hacer gran cosa por la estrategia de reserva, foco energía y relevo, haciendo que Felizonte se encargue de su chusma Easy. Y al
al día siguiente nos vamos al gimnasio, donde haremos otra captura más, este Litwick al que llamaremos Deslumbrela. Y ahora sí, nos vamos a pegar con el tercer líder. Su Ninetale nos quema, aunque nos curamos con la valla, y ahora usamos intercambio, pillando su absorbe fuego y haciéndonos totalmente inmunes a todos los ataques de su Pokémon. Usamos reserva y foco energía, y a pura bola sombra lo dejamos KO. Le sigue Arcanine, quien acaba cayendo con un par de bola sombra, y por último saca Centiskorch, al que gigamaxiza, pero no nos hace mucho daño con sus ataques, y podemos terminarlo a pura bola sombra de Ido, quien tras este combate evoluciona en Drifblim. Los líderes se despiden de nosotros, aunque no tengo ni idea de cómo han llegado a estos dos tan rápido, y tras ver que Paul y Berto discuten sobre quién es más pesado, nos vamos a hacer nuevas capturas, como este Snorunt, al que llamaremos Esquelebella. Llegamos a Ciudad Artejo, donde tenemos tremenda charla con esta gente de nuevo. Train, mira, ¿sabes qué es esto? Es futuro. No me suena. No me extraña. Oye, volveremos a irnos de compras y nos haremos un pequeño cambio de look. Ea, ahora sí parezco un entrenador de tipo fantasma. ¡Venga, Raidon! ¡Haz certera tipo planta! Ups, eso no es de aquí. Conocemos a Roy, otro líder más. Nos colamos aquí, donde Sonia nos suelta todo lo que ha estudiado hasta ahora de la historia de su tierra. Mi cabello es real. Y ahora salimos para seguir con la aventura, capturando por el camino a este Yamask, al que llamaremos Orterraro, y en el área silvestre a este Gastly, al que llamaremos Cantonio. Lo evolucionamos al Token Haunter, y tras un intercambio que olvidé grabar, pero que más o menos fue así, lo evolucionamos en Gengar. También pillamos a este Honedge, al que llamamos Komasan. Dios Diglett, ¿qué puedo hacer para seguir mi aventura? Diglett. ¿Diglett? Y así llegamos a Pueblo Ladera, pillamos la Piedra Noche de detrás del centro Pokémon, nos pegamos otra vez más con Paul, y tras un poco de gira y hacer que Komasan evolucione en Doublade, y luego con la Piedra Noche en Aegislash, nos toca ir a por el cuarto líder de Galar. Con Ido usamos reserva, foco, energía y paz mental, y ahora cambiamos con relevo a Cantonio, quien 1 a 1 derrotó a todos los Pokémon del líder a pura bola sombra. Esto lo he hecho abajo, ¿eh? Eres primo del Wolo de hace un rato. Nos encontramos con que este pavo se está cargando una cosa importante del pueblo, así que nos toca derrotarlo. Evoluciona Cotilleja, y tras ver como casi perdemos a la pava esta, nos encontramos con tremendas estatuas de dos doges. Miau. Y ahora que hemos terminado por aquí, nos vamos al bosque Lumirinto, donde pillamos a este Sinistí, al que llamaremos Impasse, y así llegamos a Pueblo Plié. Nos vamos a esta casa para pillar el mineral evolutivo, y ahora sí nos vamos para el gimnasio. Niño, nos pegamos. ¿Y la prueba? Ya la hizo un chico como tú hace tiempo y fue un desastre. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Oh, Julieta, enséñame las T. ¡Siguiente! Pero señora, y este combate también fue un paseo. Con Komasan usamos danza espada y luego pura cabeza de hierro conseguimos tumbar a todo su equipo. Nos volvemos con Sally a Ciudad Artejo, donde tras esta curiosa escena que vamos a malinterpretar porque mal pensado siempre, nos vamos por aquí, donde tendremos otro combate con Paul. Y esta vez ha pasado algo feo. ¿Os ha pasado que vais tan bien en un Nuzlocke que os despistáis? Pues puede que no me fijase en esa agilidad y que por culpa de eso nos comiésemos tremendo balón ígneo que nos one-shoteó a Cantonio. Ups, terminamos el combate, seguimos avanzando y por fin llegamos a Pueblo Auriga. Nos volveremos a la tienda a hacernos otro cambio de look. Mi outfit de la fase emo, sí señor. Tío, he perdido. Las 6:15. ¿Pero me estás oyendo? Y tras evolucionar a Deslumbrela en Lampen y atravesar esta zona cayendo menos veces de la que esperaba... ¡Mentira! Nos toca pegarnos con Mel. Su Frostmoth pone un granizo, aunque lo debilitamos de un lanzallamas, al igual que a su Darmanitan, y luego saca a Ace-Q. Intentamos gastar los turnos de granizo, aunque lo vuelve a poner, y tras debilitarlo con lanzallamas saca su último Pokémon, Lapras. Cambiamos a Ido, quien recibe un Maxichorro, y ahora que ha puesto la lluvia podemos usar a nuestra arma secreta. Sacamos a Barqueroso, y dado que Lapras no tiene nada con lo que poder atacarnos, este combate lo ganamos poco a poco. Y digo poco a poco porque esta señora nos acierta 3 cantos seguidos, y eso nos retrasa bastante la victoria, pero aún así acabamos ganando. Nos vamos con Sonia y Paul al asador del pueblo. O sea, mira qué tapiz. Espera que me quite los tapones, que no te escucho. Espera. ¿Llevabas tapones cuando te estaba hablando antes? Paul, yo nunca haría algo así. Flashback. Pillamos unos tapones aquí para no escuchar a Paul cuando nos hable. End of flashback. Tenemos otro combate con Paul, esta vez sin bajas, y tras el cual Felizonte evoluciona en Golurk, y en la siguiente ruta capturamos a este Jellicent al que llamamos Mochimacho. Nos encontramos con los petardos estos, les derrotamos. El pavo este nos mejora la bici para poder ir sobre el agua, y vamos a aprovechar para irnos a este sitio, donde pillaremos la piedra alba para poder evolucionar a Esquelebella en Froslass. Volvemos a la aventura, donde nos encontramos con que nos han tapado este pueblo y no nos dejan entrar. Pero señor, haga algo, que
que se supone que eres la autoridad. Tenemos otra pelea con Roxy, nos colamos por aquí y tras caminar hacia la derecha como buenos maestros de los puzzles, nos topamos con tremenda escena. ¡Pero que eres mudo! Y así empezamos el combate con Nerio. Con Skelebella usamos Fuego Fatuo y Encanto para bajar el ataque de su Scrafty, quien nos golpea con Vendetta, y ahora cambiamos a Ido, con quien usamos Reserva y Foco Energía para luego usar Relevo y cambiar a Felizonte. Lo derrotamos con Demolición, saca a Malamar, quien nos hace mucho daño con Juego Sucio, y tras atacarle y recibir otro golpe, usamos Defensa Férrea. Nos curamos con Restos, nos ataca con Tajo Umbrío y con un Puño Sombra crítico lo debilitamos. Su Obstagoon usa Obstrucción, así que nosotros usamos Defensa Férrea de nuevo y ahora nos golpea con Garra Umbría y nosotros con Demolición. Usa Golpe Mordaza, pero otra Demolición acaba con él. Por último saca Skuntank, nos envenena, le atacamos con Terra Temblor y ahora cambiamos a Koma-san, quien recibe un golpe bajo, pero con quien finalmente terminamos el combate con Cabeza de Hierro. Al salir nos encontramos con Lionel, quien está con sus cosas de campeón, y tras volver a Ciudad Artejo y tener una charla que no va a ningún sitio con toda esta peña, nos toca por fin hacer la prueba del gimnasio, que es pegarnos con 3 mataos. ¿No serás tú el más original de tu barrio? Y así nos toca pegarnos con él por la última medalla. Con Skelebella derrotamos a Flygon de un crítico de Bao Gélido, mientras que a Gigalith le damos con Hidrobomba. Por unas tramparrocas, saca Sandaconda, volvemos a atacar con Bao Gélido y nos paraliza con Deslumbrar. Derrotamos a Gigalith con la Hidrobomba de Mochimacho y ahora saca a Duraludon. Cambiamos a Skelebella por Felizonte, Gigamaxiza, nos golpea a Felizonte con Maxilito y con Bola Sombra debilitamos a Sandaconda. Cambiamos a Mochimacho por Ido, recibimos un Maxi Metal, atacamos con Terra Temblor y ahora cambiamos a nuestros Pokémon por Cotilleja y Koma-san. Recibimos otro ataque, se le pasa el Gigamax y tras otro cambio a Mochimacho conseguimos debilitarlo poco a poco. Y ahora que ya tenemos todas las medallas nos podemos ir tranquilitos. Train, me voy contigo, que acabo de ganar la medalla. Nos montamos en el tren, damos tremenda vuelta por lo que vendría siendo la calle Victoria de este juego y por fin llegamos a Ciudad Puntera. Wow, pero si tienes toda una plaza y todo. Y mira, hasta está tu primo. Y ahora que tenemos todo listo, nos vamos a pegar con los otros novatos, siendo la primera rival Roxy. Este combate me daba un poco de miedo ya que casi todos sus Pokémon son siniestros, pero lo pudimos llevar bien. Liepard cayó de un puño drenaje, usamos Defensa Férrea mientras que su Scrafty nos golpeó con Triturar, aunque con un par de puño drenaje pudimos con él. Su Toxicroak nos envenenó, aunque nos curamos con la Valla Cigüela, y tras fallar una Fuerza Equina usamos Defensa Férrea y otra vez Fuerza Equina, debilitándolo. Su Morpeko nos quitó bastante con un par de mordiscos, pero acabó cayendo también con puño drenaje, y por último sacó a Grimmsnarl, al que Gigamaxizó, aunque conseguimos sobrevivir a los 3 turnos de Gigamax. Cambiamos a Koma-san, nos golpeó con Lariat Oscuro, pero acabó cayendo con Cabeza de Hierro. El combate con Paul fue más relajado, ya que con Defensa Férrea y spameando plancha corporal no nos costó ni 2 minutos vencerle. Al salir evolucionamos a Deslumbrela con una Piedra Noche y nos encontramos con esta escena. No sé de qué habláis, pero no os voy a dejar hacerlo. ¡Pero que eres mudo! Nos pegamos con este pavo, Nerio se monta un concierto aquí provocando tremenda estampida de fans y así por los jajas nos encontramos en este ascensor con Paul, subiendo toda la torre hasta llegar frente a Olivia. ¿Tanto os costaba dejarme tranquila por un minuto? Con Deslumbrela derrotamos a su Frostlass, para su Milotic sacamos a Ido, con quien hacemos la jugada de reserva, foco, energía y relevo, esta vez para sacar a Felizonte, quien se puede curar con puño drenaje y ya nos cargamos a este a puñetazos, a Sarena con puño hielo, a Salazzle con pataleta y por último a su Garbodor Gigamax también con una pataleta crítica. Rose, ¿no ves que tenemos un problema de gases? ¿Decías? Nos vamos rápido de aquí y ahora sí que sí, seguimos con la trama. Berto aparece por aquí, pero lo mandamos a pastar rápido y por fin empezamos los combates de las semifinales. El primer combate será contra Cathy. Con Felizonte recibimos un hidroariete de Barrasquiuda, aunque conseguimos debilitarlo con puño trueno, al igual que Agualisopod, y una vez saca a Seaking, cambiamos a Drifblim, con quien usamos reserva, foco, energía y relevo para cambiar a Koma-san, quien pilla todos los bufos. Usamos danza espada unas pocas veces y ahora sí debilitamos a su pez con una sombra build crítica. Pelipper cae con otra y por último Gigamaxiza Dreadnought. Resistimos 2 Maxi Sombra y atacamos con Espada Santa, debilitándolo de una. El segundo combate lo tenemos contra Alistair. Quemamos y bajamos el ataque de Dusknoir con Skelebella, cambiamos a Ido, hacemos lo de siempre y ahora sacamos a Koma-san, quien al igual que antes usa danza espada y derrota a todo su equipo a pura sombra build. Dusknoir, Chandelure, Poltergeist, Cursola y por último su Gengar Gigamax. Nos vamos a ir un momentillo por
por el chaleco asalto y ahora sí tenemos el tercer combate contra Roy. Usamos danza lluvia con Mochimacho tan solo por molestar, él carga rayo solar y cambiamos a Ido, quien lo recibe. Hacemos lo de siempre aunque él nos duerme un par de veces con bostezo y ahora usamos relevo para cambiar a Felizonte. Lo debilitamos con un par de pataletas, a Gudra con puño hielo, su Flygon pone una tormenta de arena aunque acaba cayendo de un puño hielo, Turtonator pone día soleado pero acaba cayendo de un par de pataletas y por último saca a Duraludon, al que Giga Maxiza. Nos quita bastante con Giga Desgaste aunque respondemos con puño drenaje curándonos por completo y con otro ataque más lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora sí nos toca el combate contra... ¿Eh? ¡Dale al volumen! ¡Uy! Tenía el micro quitado. Pues eso, ¿qué va a hacer Pum? ¿Qué? Nos vamos con Paul al bosque Oniria ya que ha tenido por fin una buena idea y tras hablar con los doges y que no nos hagan ni caso, robamos esto. Y antes de seguir nos vamos a ir aquí, donde pillaremos por fin a este Drippy al que llamaremos Hibanian. Lo evolucionamos al toque y ahora sí seguimos con la trama. Nos vemos aquí para enterarnos de que Rose ha despertado a no sé qué cosa superpoderosa. Algo que nunca funciona, pero bueno, él a su rollo. Así que nada, nos toca pegarnos con él. Con Deslumbrela nos hacemos a todo su equipo, aunque pensé que hacía más daño del que realmente hace. Así que no conseguimos derrotar a su Copperajah Gigamax de una y este contestó con Maxi Temblor, debilitando a nuestro Pokémon. Felizonte terminó el trabajo y ya de aquí nos fuimos arriba para encontrarnos con tremenda escena del campeón pegándose con el bicho este. Creo que se te ha escapado. Lo derrotamos de un terremoto de Felizonte, se cabrea y se hace gigantesco. Las cosas empiezan a flotar a nuestro alrededor porque al parecer eso de la gravedad aquí no funciona igual y tras levantar las armas que hemos robado hace un ratillo, los toques aparecen y entre todos nos cargamos a este coso del espacio. ¡Ea! Una cosa menos. Hibanian evoluciona en Dragapult y ahora sí, por fin, tendremos el combate final de este reto, el 1 a 1 contra el campeón, Lionel. Empieza con Aegislash y nosotros con Hibanian. Usa escudo real, nosotros danza dragón y ahora usamos golpe fantasma, desapareciendo un turno, para al siguiente darle tremenda colleja que lo deja KO. Le sigue Axorus, al que debilitamos con Dracoflechas y a este le sigue su Dragapult, aunque como somos más rápidos también lo dejamos KO de un solo golpe. Saca ahora Rillaboom, usamos ida y vuelta para cambiar a Esquelebella, quien recibe una batería asalto y atacamos con Viento Hielo, debilitándolo. Le sigue Riperior, atacamos con Baugélido, casi debilitándolo y él contesta con Golpe Calor, dejando KO a nuestro Frostlass. Sacamos ahora Mochimacho, con quien lo debilitamos con Bola Sombra y por último saca a su Charizard, al que Giga Maxiza. Nos golpea con Maxiflora, casi debilitándonos y nosotros respondemos con Danza Lluvia. Cambiamos a Komasan, quien recibe una Maxiflora y al turno siguiente usamos Escudo Real y el Giga Llamarada, la cual resistimos bien. Se le pasa el Gigamax, nos golpea con Llamarada, usamos Danza Espada y atacamos con Sombra Vil sin quitarle ni media vida. A lo que responde con otra Llamarada, debilitando a Komasan. Sacamos ahora a Felizonte. Él carga un rayo solar, pero con un último puño trueno conseguimos debilitarlo y ganar así el combate. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Escudo solo con Pokémon de tipo fantasma. Sé que hay varios que no he llegado a capturar, como Mimikyu o Sableye, pero tampoco creo que hubiese cambiado demasiado el resultado del reto. Y aparte son bastante pesados de buscar, Dios. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.